Dios me los bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Qué bueno que podemos llevarle la enseñanza de la escuela dominical. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Y bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Sí, que sea de bendición para nuestras vidas, que sea de bendición para su vida también. Y bueno, gracias a Dios, hoy vamos a comenzar una nueva serie. Una nueva serie de 9 temas que se llaman códigos. Y bueno, a medida que los vayamos viendo, usted se va a dar cuenta de qué se trata. Así que fíjese, igual como siempre, el buen pastor, Dios me los bendiga hoy y siempre. Y la serie se llama Códigos y vamos a iniciar con el primer tema que se llama Identificando tu temperamento. Fíjese bien, identificando tu temperamento. En otras palabras, pudiéramos decir, identificando nuestro carácter, nuestra forma de ser. Así que ese es el tema el cual vamos a estar viendo en estas 8 semanas. Así que sígalos, medítelos, entiéndalos, porque son de bendición para nuestras vidas. Así que primeramente vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios, en esta hora, Padre maravilloso, porque eres bueno, eres maravilloso, Señor. Yo te ruego, Padre poderoso, que nos ayudes a cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos a llevar a cabo esta lección, Padre poderoso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que cada uno de nosotros podamos identificar, Señor, nuestro temperamento y que con la ayuda tuya, bendito Dios, podamos ser mejores cada día. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, le dije códigos, identificando tu temperamento. Y bueno, antes de que empecemos a ver todo este asunto de los temperamentos, necesitamos entender que fuimos creados por Dios, que Dios nos diseñó y que tenemos un propósito establecido por Dios aquí en la tierra que nosotros necesitamos cumplir con ello. Así que algunas de las citas que nos van a ayudar a entender quién nos formó, bueno, pues nosotros sabemos que es nuestro Dios de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y la primera cita que vamos a ver se encuentra en el Salmo 139, en el verso 13, y dice en la versión Dios habla hoy, dice, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Entonces podemos decir que Dios nos ha creado maravillosamente, que somos únicos cada uno de nosotros, ¿sí? Todos tenemos un ADN diferente, un código diferente, ¿sí? Así que vaya ahí entendiendo porque vamos a estar hablando de esto, porque es bien interesante saber, aprender, pero sobre todo mejorar y hacer los cambios que se necesiten hacer en nuestra vida. Y eso solamente sucederá si nosotros nos rendimos a Dios, si nosotros le pedimos a Dios, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Entonces hay mucho trabajo por hacer en nuestras vidas. Así que en esta lección vamos a identificar nuestro temperamento. Y bueno, para eso pues necesitamos entender primero pues qué es el temperamento.
porque vamos a hablar el origen del concepto, el temperamento, el carácter. Y bueno, en palabras mexicanas, el temperamento es el carácter de la persona. Y vamos a verlo en esta siguiente. Dice, ¿qué es el temperamento? Y bueno, tenemos dos definiciones sencillas para que nosotros lo podamos ver. Y dice que el temperamento es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno que le rodea. O sea, con el medio ambiente que nos rodea. Y otra de las definiciones del temperamento, pues dice que es el carácter, la manera de ser, la manera de reaccionar o la manera de conducirse una persona. Fíjese, esa es la definición de temperamento. Y bueno, a medida que vayamos viendo todas estas lecciones, vamos a verlos individualmente. Hoy solamente vamos a pasar, ¿sí?, mencionándolos, dando algunas características, pero los vamos a ir viendo más adelante, identificando. Y bueno, a lo mejor tenemos un poquito de todos los tipos de temperamento. Así que cada uno de nosotros pues debe de entender y estar ahí viendo, yo soy de ese tipo o yo tengo un poco de todos, pero recuerda que podemos mejorar cada día con la ayuda de nuestro Dios. Así que vamos a ver este cuadro, ¿sí? Este cuadro que tenemos aquí, donde nos enseña los tipos de temperamento y de cada uno podemos ver la fortaleza que tiene ese temperamento, pero también ver la debilidad que hay en ese temperamento. Y por ejemplo, bueno, tenemos el temperamento sanguíneo, ¿sí? Y algunas de las fortalezas, fíjese, del temperamento sanguíneo es que es expresivo, atento, cálido, amistoso, ¿sí? Habla mucho, entusiasta y es compasivo. Esa es la fortaleza del temperamento sanguíneo. Pero la debilidad del temperamento sanguíneo, ¿sí?, podemos ver que es indisciplinado, ¿sí?, intolerable, improductivo, egocéntrico y exagerado. Y fíjese, así que vea esas características y identifíquese con el tipo de temperamento que cada uno de nosotros pudiéramos tener. El siguiente tipo de temperamento es el colérico. Y se lo estoy dando ahorita así, la fortaleza, la debilidad, porque más adelante solamente nomás vamos a pasar viendo las características así rápidas, y a medida que vayamos viendo todos los temas, pues nos vamos a ir identificando y vamos a ir viendo que cada uno de estos temperamentos los encontramos ahí en la palabra de Dios, porque es cómo reacciona la persona. Y vamos a ver en cada uno diferentes citas donde vamos a ver ese tipo de temperamento. Así que ponga atención para que usted se vaya identificando. Le dije, el siguiente temperamento es el colérico. Y vamos a ver las debilidades de este temperamento. Es que es frío y no emocional, ¿sí? Es autosuficiente, impetuoso, ¿sí?, dominante, fíjese, sarcástico y cruel. Esas son las debilidades del temperamento colérico.
Pero la fortaleza de este temperamento es que es voluntarioso, independiente, visionario, práctico, productivo, decidido y líder. Ponga atención, ese es el tipo colérico. El otro tipo de temperamento es el temperamento melancólico. Sí, y entonces ahí nosotros encontramos que la fortaleza de este tipo de temperamento es que es dotado, analítico, estratega, abnegado, trabajador y autodisciplinado. ¿Sí? Pero las debilidades del temperamento melancólico es que es variable, es autocentrado, propenso, ¿sí?, a la persecución, vengativo, susceptible, teórico, insociable, crítico y negativo. Esas son las debilidades. Y bueno, el cuarto temperamento es el flemático. Y ahí nosotros vamos a ver las debilidades y vamos a ver las fortalezas. Así que en el temperamento flemático, sí, las debilidades que tiene es que es sin motivación, moroso, egoísta, mezquino, autoprotector, ¿sí?, indeciso, ansioso. Esas son las debilidades del temperamento flemático. Pero las fortalezas de este temperamento es que es tranquilo, ¿sí?, confiable, objetivo, diplomático, eficaz, organizado, práctico, humorista, calmado. Fíjese. Así que, pues ahí analice y veamos el tipo de temperamento que nosotros tenemos, ¿sí? Pero recuerda que somos creación de Dios. Recuerda que hemos sido maravillosamente creados por Dios. Recuerda que estamos aquí en la tierra con un propósito divino de Dios, ¿sí? Independientemente del temperamento que te identifica, recuerda que puede ser mejorado cada día con la ayuda de nuestro Dios. Sí, porque la palabra de Dios dice que tú creaste, fíjese, en la Nueva Versión Internacional, en el Salmo 139, en el verso 13 que acabamos de leer hace unos minutos, encontramos que dice en la Biblia que tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Eso es importante que nosotros lo podamos entender, porque al final nosotros tenemos que entender que hemos sido creados por Dios. Sí, tenemos, tenemos una fecha de cuando nacimos, ¿sí? Tenemos una fecha de cuando nacimos en Cristo y tenemos una fecha de cuando vamos a dejar de existir físicamente aquí en la tierra, y eso solamente Dios lo sabe. Así que en otra versión nos dice la palabra de Dios en el Salmo 139, en el verso 13, dice: tú hiciste todo mi ser, fíjese bien, tanto mis sentimientos como mi cuerpo, desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. ¿Por qué le digo todas estas cosas? Porque todo esto es importante. Porque a veces nosotros decimos: es que yo así soy, es que yo no puedo cambiar, es que yo no puedo ser diferente. No, sí se puede con la ayuda de Dios, siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte que nos corresponde. Porque si somos enojones, gritones, pues tenemos que mejorar de no serlo, ser diferentes. Pero ese cambio lo tienes que hacer tú, ese cambio lo tengo que hacer yo, ¿sí?
Porque sí, somos creación de Dios, pero el carácter se forma aquí en la tierra. El carácter, la actitud de cómo ser, cómo conducirnos, se forma en la vida que nosotros llevamos, en el proceso de la vida. Entonces, la decisión la tenemos nosotros, porque la ayuda de Dios ahí está disponible las 24 horas. Así que por eso es importante que veamos toda esta parte, ¿sí? Porque necesitamos saberlo. Salmo 139 nos va a decir ahí perfectamente quiénes somos, quién nos creó y cómo nos creó, para qué nos creó. Bueno, todo con un plan y un propósito. El Salmo 139 en el verso 16, en la primera parte, fíjese, sigue diciendo, mi embrión vieron tus ojos. Y usted puede seguir leyendo ahí todo ese Salmo 139. Y bueno, maravillosa palabra que nos anima, porque realmente sí, venimos a este mundo a través de papá, de mamá, pero por orden del Dios Todopoderoso. Porque a Él le plació que nosotros naciéramos y estuviéramos aquí en la tierra. Pero recuerda, con un plan y un propósito divino. Algo que nosotros necesitamos hacer para nuestro Dios mientras nosotros estamos aquí en la tierra. Así que estamos hablando de identifica tu temperamento. Y eso es importante. Por eso es que te hablé anterior, te hablé de las fortalezas y de las debilidades de cada uno de estos temperamentos. Porque los vamos a encontrar y los vamos a ver ahí en la palabra de Dios. Y bueno, el primero, fíjate bien, conoce el temperamento sanguíneo. Y esa lo encontramos ahí en Hechos capítulo 18, en el verso 24. ¿Sí? Y dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, ¿sí? Natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. En el temperamento sanguíneo. Por eso checa bien las habilidades de ese temperamento, las debilidades, perdón, pero también las fortalezas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el siguiente temperamento es el temperamento melancólico, ¿sí? Y entonces nosotros encontramos ahí en Jeremías capítulo 20, en el verso 7 al 9, y mira lo que dice Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ese es el temperamento melancólico, ¿sí? Así que es importante. Y luego vemos el temperamento colérico. Y encontramos ahí un personaje en Juan capítulo 18, verso 10 y 11, hablando de Pedro. El carácter de Pedro era un carácter colérico o un temperamento colérico. El temperamento de Jeremías era un temperamento melancólico. Y bueno, dice aquí en el temperamento colérico que entonces Simón Pedro, que tenía una espada,
la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Sí, así que ahí vemos el tipo de temperamento, el temperamento colérico. Luego vemos nosotros que encontramos el temperamento flemático y lo encontramos ahí en Génesis capítulo 41, versos 56 y 57. Dice: el hambre estaba en toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque en toda la tierra había crecido el hambre. Bueno, así que esa es la primera parte de los temperamentos. Y bueno, identifiquémoslos. Recuerda, podemos mejorarlos, porque podemos retomar y ver varios personajes, pero el personaje de Pedro, fíjate, en su primera parte tenía ese tipo de carácter colérico, fuerte, sí, atrevido, sagaz. Pero checa esto: en la segunda parte de Pedro, o sea, en su segunda parte de su vida, por así decirlo, vemos a un Pedro totalmente diferente, un Pedro cambiado, un Pedro donde el poder del Espíritu Santo hizo una transformación maravillosa en la vida de él. Y bueno, lo que quiero decirte es que independientemente del temperamento, el carácter, la actitud que nosotros pudiéramos tener y que nos puede conducir a hacer cosas que no le agradan a Dios, déjame decirte que necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Y déjame decirte que con la ayuda de Dios es posible. ¿Sí? Y más nosotros ahora, porque tenemos al Consolador, tenemos al Ayudador, tenemos al que nos dirige, al que nos enseña, al que nos exhorta, al Espíritu Santo. Así que siempre hay espacio para ser mejores cada día. Así que vamos a continuar con el tema de códigos en las siguientes 8 semanas y yo espero que sean de bendición para tu vida. Mira, la enseñanza es muy importante. El conocimiento, recibir conocimiento, recibir enseñanza es buenísimo, siempre y cuando nosotros hagamos los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios, porque eres bueno, eres maravilloso. Muchas gracias. Te rogamos que nos guardes y que nos ayudes, que moldees nuestro carácter, nuestro temperamento, porque reconocemos que con la ayuda tuya todo es posible. Bendito Dios, ayúdanos a tener ese carácter que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a conocer más de su carácter, de su temperamento, de sus actitudes, y ayúdanos nosotros a caminar, Padre, en esa misma dirección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús te damos gracias. Oh Dios, te rogamos por cada uno de nuestros hermanos. Guárdalos, ayúdalos, bendícelos, dirígelos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a ser mejores cada día. Guarda cada uno de nuestros familiares, guarda a nuestros líderes, guarda a nuestro pastor, ayúdala, fortalécela, Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y así, amigos, hermanos,
Dios me los bendiga en esta preciosa tarde. Recuerda, vamos a estar hablando de este tema de códigos y déjame decirte que son muy interesantes. Identifica el tuyo y pídele ayuda a Dios para mejorarlos cada día. Así que Dios me los bendiga.